tenemos ya en línea una entrevista vía telefónica con el congresista Richard Rubio. Él es del FREPAP, con quien muy gentilmente vamos a conversar esta mañana para que nos dé a conocer qué es lo que vienen haciendo ellos en el Congreso de la República, ya que les han encomendado una tarea muy importante en el país y me parece muy grato de poder conversar con ellos, acercarnos a ellos y ellos acercarse al pueblo, porque eso debe ser el objetivo de cada congresista. Estimado congresista Richard Rubio, tenga usted muy buen día y toda la provincia de Tocache, el Perú, está en plena sintonía. Adelante, mi hermano. Escuchándolo y esperando pues satisfacer las preguntas y a la vez pues compartir con el pueblo de Tocache lo que el FREPA viene haciendo, y en esta oportunidad mediante mi persona, Richard Rubio, el que les habla, congresista de la República. Excelente, mi estimado Richard. El tema muy importante, por ejemplo, como punto número 1, tenemos algo importantísimo sobre el proyecto de ley sobre la reactivación económica. ¿Cómo ustedes lo vienen manejando este tema? Y también, por ejemplo, en el apoyo económico a las MIPES. Respecto a la reactivación económica, debe ser vista como una oportunidad pues para hacer cambios estructurales en nuestra economía. Y cerrar esas brechas que para desarrollar el pueblo peruano en todas sus actividades de los microempresarios, que es lo que mueve la economía en el Perú, en las diferentes regiones del país. Entonces el FREPA, en este caso mi persona, le ha tocado pues involucrarse en proyectos económicos, porque nos hemos dado cuenta que desde el 2010 al 2020, por ejemplo, el Perú ha dejado de recaudar aproximadamente 138.000 millones, y mayormente en beneficios tributarios, pues son devoluciones, beneficios de restitución y exoneraciones, siendo el IGB es el que abarca más, que es el 50% del gasto tributario. Entonces, por ese lado estamos planteando reformas tributarias dentro del proyecto de 57 a la reactivación económica, en vista pues que la ministra de Economía pues nos decía pues que no hay dinero. Y la cosa es que si hay dinero, hay que reformar, como le dije, una reforma tributaria que evalúe las exoneraciones tributarias especialmente, y reajustar, revisar los gastos del sector público en los 3 niveles, en el gobierno nacional, regional y local, para que así pues haya más ingreso al Estado, ¿no? Y menos gasto. Entonces, dentro de esos planes, de lo que usted me está pidiendo especialmente de las micro y pequeñas empresas, tenemos que, por ejemplo, unos criterios que hay que movernos. Por ejemplo, hay que impulsar con incentivos y flexibilización, por ejemplo, para los requisitos de la creación de microempresas, y en las que hay, pues, fortalecerlos. Entonces, en eso, y también la generación, pues, de empleos e ingresos para fortalecer el mercado interno. Buscar un mercado para esas micro y pequeñas empresas o generarlos, y eso mayormente le compete pues al Estado, no a nosotros del Congreso. Solamente damos las ideas. Entonces mayormente lo que ahorita están padeciendo los micro y pequeños empresarios es en el aspecto tributario. Entonces hay que, así como se da a las grandes empresas los incentivos, también hay que incentivarlos de esa manera para que la productividad de las microempresas pues aumente, ¿no? Y ya no se queden micro ni pequeñas empresas, sino sigan subiendo en el escalón. Y también el aparato burocrático en cuanto a la simplificación administrativa, que a veces no se da para facilitar, por ejemplo, los préstamos, mayormente para los emprendedores. Eso también se ha planteado para que se revise y lo vea el Estado. Y además también hemos planteado un mecanismo que fortalezca pues darle valor a su producto, ¿no? Un valor agregado, así como también se maximiza la calidad del servicio, y también pues la atención al cliente pues sea
eficiente, que el cliente pues como dice se vaya contento. Y en la agricultura, que es donde se mueve mayormente la región andina, la región selva, fomentar bien e incentivar la pequeña agricultura familiar. También tenemos que la industrialización, por ejemplo, lo que hemos planteado de las actividades productivas como la minería, que no solamente se dediquen a la extracción, sino que hagan un producto, transformen el producto que se extrae, porque mayormente en la minería pues se extraen todos los minerales mezclados y así lo mandan. No hay separación de los metales. Entonces, al haber una separación, pues el impuesto también aumenta, pues. ¿No es cierto? Y eso es lo que no hay. Entonces, ese incentivo verdaderamente también hay que retirarlo, pues ya mucho tiempo, bueno, en 1 año, 2 años se puede dar, pero ya no más de 5 o 10 años es un abuso. Y también pues hay que implementar las investigaciones en el país. Interesante lo que usted viene dando a conocer esta mañana. Yo sé que Tocache está escuchando muy atentamente a los temas que se está abordando en esta mañana, señor Richard. Otro tema muy importante también, ¿qué nos puede decir sobre el proyecto de ley sobre la pensión universal? Es un tema muy importante que también Tocache y el Perú debe saber. Se cortó la comunicación. Sí, pero ya el sistema también está fallando ahora sí, últimamente. Todo está fallando en el Perú, hermano. ¿Qué nos puedes detallar sobre el proyecto de ley sobre la pensión universal? Ya. Uh-huh. Bueno, es un proyecto del 5405, si no me equivoco. Ya. Planteamos una reforma, creo, constitucional ahí y crear un sistema de pensiones universales para una gente eficiente segura, donde el sistema pensionario a todos los ciudadanos sin distinción para que tengan una jubilación digna. Y eso se debe pues simplemente por la falla, por decirlo así, en algo sencillo del sistema provisional que hay en el Perú, tanto la AFP como la ONP. Entonces, y eso se debe simplemente pues hay una baja cantidad de contribuyentes. Entonces, y eso se debe también pues a la informalidad laboral, que hay una gran cantidad. Entonces, estamos planteando que todo ciudadano, bueno, para ya tener a futuro, plantear pues que todo ciudadano tiene derecho a una pensión. Una edad se ha planteado eso, ya se está viendo en la comisión, de 60 años. Hemos planteado nosotros, y que esas también para aquellos jubilaciones no contributivas, o sea, es una manera solidaria, que el monto de la jubilación pues no sea inferior al 50% del ingreso mínimo vital. Entonces también hay que pensar que hay que subir el mínimo, no hay que estancarlo. Y estamos planteando pues que a partir de los 18 años, todo ciudadano, ya porque son ciudadanos según la ley, la Constitución, el Estado debe abrir una cuenta individual, ya como inicio para su sistema universal de pensiones, ya para el futuro. Esa cuenta es intangible, no lo puede tocar. El Estado le da un bono, por decirlo así, de 1.000 soles para que comience. Y cuando entra, pues consigue un trabajo, y ya pues lo que manda la ley, ¿no? El 13% de remuneración pasa a ese cargo. Y también estamos planteando que del impuesto general a la venta, o sea, cuando uno hace una transacción comercial, porque todos los días hacemos de la compra de un pan, el 2% del impuesto general a la venta, ¿no es cierto?, ya pase pues a ese fondo. Y para esto también estamos viendo pues que los comprobantes ya deben ser electrónicos, por ejemplo, donde hay, pero todos deben tener comprobante electrónico, y ahí todos deben tener su RUC, un solo sistema de documento tributario, ya no diferenciales de boleta, de factura, uno solo nomás, para que así se verifique, ¿no?, que este 2% vaya automáticamente a la cuenta. Entonces, de esa manera, usted sabe cuántas transacciones comerciales diarias hacemos, va incrementando pues su fondo.
Entonces, ese es lo que estamos planteando. Y que también planteamos pues que el Estado pues administre esto, porque ya hemos visto pues que en el sistema privado, por decirlo así, muchos cobran, si te vaya bien las inversiones no vaya mal, igualito siguen cobrando. Y eso hemos visto, por ejemplo, hay un ejemplo en España, Alemania, Italia, donde los estados asumen la administración y hay modelos pilares. Tenemos que el básico o universal, que es para todos, y también un segundo pilar también, que es una pensión también obligatoria para funcionarios y trabajadores, y un tercer pilar pues están las cotizaciones voluntarias de los trabajadores independientes. O sea, de una manera ahora todos están obligados a aportar hasta el independiente. Por más que sea independiente, tiene que aportar. ¿Por qué? Porque todo llega a una edad madura, por decirlo así, y una edad donde ya llega cierta las fuerzas de van, tiene que tener una pensión. Y a eso apuntamos nosotros. Eso consiste en síntesis la pensión universal. Perfecto, excelente lo que usted menciona. Otro de los temas muy importantes también, ¿cuál es su opinión sobre el gabinete Martos? Gabinete Martos, del nuevo... Exactamente. Del nuevo ministro. Así es. Bueno, sencillamente, como ustedes saben, y está en los periódicos, pues, en aras de la gobernabilidad, y hemos visto que es otro ministro no muy conflictivo, sino más consensual, le hemos dado pues el voto de confianza, pero eso no quiere decir, como le decimos, una carta abierta. Le vamos a estar observando y vigilando, y como le hemos dicho en el Congreso, vamos a ver, esperemos que cumpla. Yo me acuerdo que comencé mi discurso: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Entonces, si realmente han jurado por Dios, hay que cumplir esa promesa. Por eso planteé, como acá, al señor Cateriano le dijimos, pues, su discurso parecía presidencial. Entonces no lo va a cumplir pues un año. Entonces al señor Martos, al presidente Martos le hemos dicho pues que lo que va a cumplir, pues que eso proponga y lo haga, y que dé datos exactos. Entonces, y hemos planteado, parece que ya tomó la iniciativa pues de mejorar la micro, pues, que representa, bueno, la última información que yo tenía, representaba el 95% de lo que rinde de la PEA, mano de obra. Y eso, MIPES, es el desarrollo en toda la región. Entonces hemos visto que va a dar, solamente que falta hacer un ajuste. Por ejemplo, en el campo agrario, si bien es cierto que mediante FAIAGRO va a dar este desarrollo mediante préstamos y un año de gracia, pero también tienen que entender pues, que no va mediante las garantías que pide el 90 y tanto %, tiene que ser consciente. ¿Por qué? Porque simplemente el agricultor, tanto de la región andina como de la región selva, están supeditados. Usted sabe, ahora el cambio climático es ya no hay tsunami, no acierta, porque de eso el gran agricultor, tanto de la selva como de la región sierra, depende del clima y depende de lo que produce. Así va a poder valer. Entonces ahí también queremos una flexibilización en cuanto a los intereses que se le va a cobrar, porque sean mínimos. Si queremos desarrollar el agro, tiene que ser mínimo. Aún más, creo que debe ser una especie de subsidio ahora en ese tiempo de pandemia, porque no le podemos estar cargando todo a esa agricultura familiar, mayormente familiar, individual, y cobrarles, ¿no? Como ahora se está viendo, muchos, he recibido teléfonos de, por ejemplo, de Pichanaki, del Cafequén, se han prestado dinero, pero no ha habido pues, la producción como han querido, y tampoco ha habido mano de obra. Es otro problema. Entonces, eso tiene que cubrir el Estado, pues. Así como la facilidad para salvaguardar las grandes empresas, también el Estado tiene que ver en ese punto. Entonces eso le hemos planteado al ministro Martos,
y esperemos pues que lo tome en bien, porque es un sector que mueve, transforma, y gracias al sector agrario, Lima y las capitales están viviendo, porque si no, eso no hubiera entrado alimentos. Es todo, señor periodista, sí, sobre ese punto. Sí, muy buena aclaración sobre el tema, lo que usted viene mencionando. Y ojalá que el gabinete cumpla pues a cabalidad todo lo que ha propuesto, ¿no? Porque de lo contrario se estaría generando un conflicto social en el país. ¿Y cuáles son los principales proyectos del FREPAP? Eso bueno, de las preguntas. Los principales proyectos de FREPAP hay varios. Bueno, ya le da uno. El primer proyecto, por ejemplo, que es a punto, es sobre la rectificación económica, el proyecto 5077. Ese es el proyecto, como le hemos explicado, que plantea cómo reactivar la economía y ver de dónde se puede agenciar el dinero. Porque ahorita el problema son los fondos económicos que el Perú tiene que ingresar para que pueda ser distribuido, en este caso por todo lo que es el aparato estatal en diferentes ministerios, sobre todo en la salud que ahora tenemos y la educación. Entonces nosotros ahí en ese proyecto hemos planteado, por ejemplo, cómo hay dinero. Primeramente nosotros nos basamos que hay dinero, y lo vemos, por ejemplo, en el aspecto tributario, como le planteé al principio, la reforma tributaria, que debe ser revisarse para que haya ingreso. Ahí nomás tendríamos una cantidad de dinero. Segundo, también hay dinero por cobrar. Entonces nosotros tenemos que, hasta ahorita, por ejemplo, la deuda tributaria que tienen con las diferentes, empresas, no han sido efectivadas. Entonces, ¿qué cosa debe hacer el Estado? Debe pues cobrar. Hasta ahorita no hay voluntad política para cobrar. No hay ¿cómo les puedo explicar? El interés que haya por cobrar ese dinero, que son millones. Y también, por ejemplo, que son cobros tributarios judiciales, son 39.000 millones. Entonces también tenemos que cobrar por reparaciones civiles algo de 1.500 y pico de millones de soles. Entonces, si el Estado no puede, entonces que dé las facilidades, o que se forme, ya que tiene ánimo de consenso, que se cree una comisión en el Congreso para que lo cobre, pues. Exacto. Y también, por ejemplo, el FREPAP ha planteado dentro de la economía, para la acción económica, que es el proyecto principal, y también que abarca el otro proyecto que es de la ONP, aplicar un impuesto a la riqueza. Hay 10 grupos ya, según la Superintendencia de Bolsa de Valores, identificados, que tienen un capital neto, que si se aplica solamente el 3%, si no me equivoco, se puede obtener 3.000 millones de soles. Hay cantidad de dinero que puede ingresar. Y es más, ahorita hay un dinero para repatriar de 3.600 millones de dólares, que es producto de la minería ilegal, que en Estados Unidos, por ejemplo, pues han detenido a sus malos empresarios y le han aplicado eso. Y solamente el Estado tiene que apersonarse. Pero ¿qué pasa? No hay voluntad para hacerlo. Le hemos planteado tanto al anterior ministro antes de Cateriano, Ceballos, y ahora a Cateriano también le insinuamos, y hoy día también lo hemos planteado. Pero parece que, yo no sé, no me explico, que estamos más en el afán de endeudarnos en vez de cobrar. Exactamente. Y eso, para nosotros, no hay voluntad política, o es un aspecto ya ideológico, interés, no sé. Porque ya se les ha dicho, pero no hay. Sí, y ese es el proyecto principal que estamos planteando. El otro respecto a la ONP. Estamos planteando que el Ministerio de Economía y Finanzas pues haga un reconocimiento de la deuda. O sea, no se puede ser echarle tierrita y que se olvide. No es así, porque esas personas han trabajado años, ¿no es cierto?,
Exacto. Y el gobierno de turno, pues, si ha utilizado ese dinero, pues, que lo reponga. Cada presidente que entra, que es el gobierno, tiene que asumir esa responsabilidad. No porque no gobernó, sino tiene que asumirlo, porque está gobernando un país. Entonces tiene que haber para nosotros primero un reconocimiento de la deuda, para que le permitan de esa manera recuperar su aporte, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y eso lo tiene que hacer por el medio, le hemos hecho un oficio. Y dentro de esa alternativa para la ONP le hemos planteado esto, que era un fondo de ahorro de estabilización y extensión que proviene después de la minería. Aparte de dónde, de la regalía, pues. Pero ahora estaba viendo, pues, que en Marcos ahí como que van a reestructurar el canon, no sé, o sea, nos van a bajar las regalías y eso no puede ser, ¿ves? Porque las empresas mineras han estado funcionando y siempre han tenido ganancias, utilidades. No son empresas que quiebran, por si acaso. Es uno. El otro, como le dije también, y acá vuelvo a recalcar, el otro proyecto de FREPA es el impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas que ya funcionan en otros países latinoamericanos. Argentina, por ejemplo, para mencionar. Sí, importantísimo lo que usted menciona. Nos quedan solamente unos prácticamente minutos para terminar. Lógico. Sí. Hay otro tema también, todo lo que usted menciona está excelentísimo. Hay otro tema que está proponiendo su bancada de ustedes también, encabezando por el congresista Robledo Gutarra Ramos. Sí. Están proponiendo que los reclusos trabajen en agricultura y reforestación. Este proyecto de ley 5954, que me parece muy bien de esta manera. Sí, ese es un proyecto, es un plan de trabajo del señor Ezequiel Altocusi Gamonal del año 90 que planteó. Exacto. Cuando salimos en el año 90 a participar, dentro de su plan de trabajo, educación y salud, eso fue que todo recluso debe devolver lo que ha robado o lo que ha cometido el delito. Mayormente eso. ¿De qué manera? Con el trabajo. Y el trabajo, y es una manera, matamos, como dice, de un tiro dos pájaros. Se mata la ociosidad que hay en las cárceles y que genera muchos males, y a la vez ese trabajo que realiza el recluso para devolver al Estado y para devolver a la persona, ¿cómo se llama? Me olvidé la palabra. A la persona agraviada, tiene que trabajar, pero si no, ¿de dónde va a ir la reparación civil? Y los únicos trabajos que cumplen esos requisitos, pues es el trabajo en la agricultura, el trabajo en la selva, haciendo carreteras, haciendo caminos. Hay muchos trabajos en el cual entiendo yo si eso tiene que, de esa manera, pues, al trabajar, todo trabajo te tiene su salario, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, eso va a ir a un fondo para retribuir, un porcentaje es para pagar su deuda, y el otro, pues, si tiene familia, para su hijo, sino para él también, que cuando salga tenga un fondo. Pues. Esa es la razón de ese proyecto. Excelente, pero señor. Han salido unas defensores supuestamente de los derechos humanos que está prohibido el trabajo forzoso, que lo condena de acuerdo a derechos humanos, pero eso hay que modificarlo, pues. Exacto. No se va a grabar, el trabajo dignifica al hombre. Así es. Mira, ese es el proyecto. Así apunta ese proyecto. Señor congresista, agradecerle infinitamente. ¿Cuál sería su mensaje para la provincia de Tocache y el Perú en esta plena pandemia? Lo primero que le hablar como religioso, como israelita que soy. Fe en Dios primero. Sabemos que ya lo bueno o lo malo proviene de Dios. Y Dios permite que la enfermedad viene para que el hombre recapacite su camino. Que no viva individualmente, sino sea solidario, como es el Perú de su inicio. Desde el tiempo de los incas ha demostrado eso, la solidaridad, de trabajar mancomunadamente. Y eso está planteando el FREPAP. Le pedimos a la gente de Tocache, a los hermanos pobladores, que tengan fe en el FREPAP. Y que si es posible, en el 2021, si nos presentamos, porque eso va a ir al Congreso, nos apoyen contundentemente para que pues haya un representante de Tocache en el Congreso.
y que siga la línea, sobre todo los principios de FREPAP, porque bajo estos principios nosotros no nos podemos cambiar de bancada, ser tránsfugas o ser vientre, no, hemos entrado para servir al pueblo y los estamos demostrando, solamente que, como ustedes bien saben, se requiere mayoría para muchos casos. Somos 15 y esperemos que en el otro congreso pues haya más de la mitad para que pueda seguir avanzando el trabajo en la obra de bien social del pueblo peruano. Eso es lo único que le puedo decir, estimado señor periodista, desde su radio de Tocache, y a todos los radioyentes que me escucharon, pues las puertas del FREPAP están abiertas para todos. Muchas gracias a usted por haber accedido a esta entrevista. No será ni la primera ni la última. Siempre estaremos ahí acudiendo con su persona para seguir haciendo eco toda la labor que ustedes vienen haciendo a favor del país. Muchas gracias y un abrazo fraterno desde aquí, desde la provincia de Tocache hasta la ciudad de Lima. Quedamos en internet. Muchas gracias. Gracias por su audiencia. Ok, muy amable.